Bombazo absoluto. Milei va por la OMS, denuncia a Tedros y abre una investigación contra los desmanes del gobierno de Alberto Fernández y los infectochantas durante el encierro. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué oscuros acuerdos saldrán a la luz? La verdad que la casta no quiere que sepas. Está a punto de explotar. Atención, esto puede cambiarlo todo. ¡Viva la libertad, carajo! El gobierno de Javier Milei decidió investigar los desmanejos de la pandemia en Argentina, una herida que todavía está abierta en la sociedad. El presidente Milei va a denunciar al titular de la Organización Mundial de la Salud ante los tribunales internacionales por delito de lesa humanidad. La denuncia será en base al artículo 7 del Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad, inciso K.C, que se refiere a esclavitud por supresión del derecho de propiedad de las personas e incluye el encierro por la cuarentena, los quebrantos económicos que produjo y la dependencia de subsidios que para el gobierno derivaron en esclavitud. El gobierno de Milei va a investigar los desmanejos locales de la pandemia en Argentina. Atención, con auditorías y denuncias judiciales de ser necesario. Reitero, el gobierno de Milei abre la caja de Pandora e investigará la pandemia. Atención, se va a complicar más la situación de Alberto Fernández porque Milei está decidido a investigar el rol del presidente de la Nación y las disposiciones que tomó en violación de las garantías constitucionales de las personas. También el rol de la ministra Carla Bisotti, el rol del doctor Pedro Can y el resto de los infectólogos. Y quiero agregar algo, simplemente como contexto. Al día de hoy siguen sin conocerse porque están prácticamente bajo llave los contratos por las vacunas, amigos. Hoy tenemos más información exclusiva al respecto de eso, de los datos, de los argentinos. ¿Dónde están los datos de los argentinos en la pandemia? Y además, ¿por qué la AGN, con mayoría kirchnerista, puso bajo llave y estricta reserva los contratos por las vacunas? ¿Por qué los argentinos no sabemos qué se decidió y cómo se decidió? Pero no solamente eso. Además, una causa que tuvo novedades hoy. Nuestra compañera Camila Dobayán está con estos últimos temas, los datos de los argentinos y también el tema de los contratos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué bajo llave? Y no termina la cuestión, amigos, porque escuchen esto y aquí sí la línea conceptual podría sumarse a esta cruzada para Javier Milei de lo que significa el wokismo. Para el presidente, la pandemia fue la cumbre del wokismo del control social y considera que fue un experimento que trascendió a la emergencia sanitaria en nuestro país, que tenía un objetivo político autoritario. Ha sido una cuarentena cavernícola, ha sido la cuarentena más larga y más profunda del mundo y ha sido una decisión absolutamente desacertada. Hoy Argentina está entre los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir que la cuarentena no sirvió para nada. Entonces, ¿cuál fue el principal error del gobierno si no sirvió para nada? El principal error del gobierno fue darle absoluta prioridad a la infectocracia liderada por el imbécil de Pedro Can. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. La decisión relativa a lo sanitario tuvo una repercusión inmediata en quien fue uno de los protagonistas del manejo de la pandemia en la ciudad, el doctor Fernán Quirós, que actualmente es ministro de Salud, y que se opone a la decisión del presidente, o por lo menos no le pareció adecuada, de irse de la Organización Mundial de la Salud. Mi argumento es que más allá de la Organización Mundial de la Salud o cómo se llame la institución, es muy importante tener una institución de coordinación. Entonces, no es una cuestión de si estar en esta o en otra, es necesaria la coordinación. Y todavía no hemos escuchado cuál es la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante. Entonces, yo creo que más allá de que estén en esta organización o en otra, lo importante es que las políticas de coordinación sanitaria son indispensables en los periodos pandémicos en que estamos viviendo. Pero ¿recuerdan quién dijo que la cuarentena no había sido una decisión sanitaria sino política? El ex ministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán. Es igualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces, voy a decir que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber y sido. respondía a una cuestión de con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se fueron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba
dándose una salida del Estado, del rol que le estaba buscando dar el Estado. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Te sorprende esto? No, me alegra. Yo desde años vengo peleando y presenté un proyecto que estamos todavía peleando para hacerlo, para crear una comisión investigadora de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. El Estado Nacional y los Estados provinciales cometieron las peores violaciones de derechos humanos de la historia de la democracia y yo creo que deben ser investigadas. El encierro, los atropellos y las violaciones a la Constitución no pueden quedar impunes. Durante la pandemia, el gobierno nacional pisoteó derechos fundamentales, restringió libertades y manipuló a la sociedad con el miedo. Milei lo dejó claro: los responsables serán investigados y la verdad saldrá a la luz. ¿Quiénes se beneficiaron de este abuso de poder? ¿Cuántas vidas arruinaron en nombre de la emergencia sanitaria? No se trata solo del pasado, sino del futuro. O se hace justicia o la casta lo volverá a hacer. ¿Crees que esta investigación llevará a los culpables ante la justicia? Déjamelo saber en los comentarios y sé parte de la revolución libertaria. ¡Viva la libertad!